Maestro Delfino Hernández, ¿cómo observa usted la situación a 5 meses de los terremotos del 19 de septiembre del 2017? ¿Estamos preparados para otro sismo? Ahora los capitalinos, y no ni hablar de la gente que vive en Oaxaca, pues se ha llevado tremendo susto. Sí, bueno, realmente estos movimientos, la gente está muy preocupada por los temblores que estamos teniendo, y desde luego que esto obedece a que en primera, en que la zona centro-sur de México, estoy hablando Guerrero, Oaxaca y sobre todo Oaxaca, es una zona altamente sísmica. Entonces, siempre la falta de trabajo, la falta de preparación, la falta de trabajo preventivo, pues obviamente nos lleva a preocuparnos más de lo debido. En geología siempre se dice que no son los terremotos, los temblores o los sismos, o como lo quiera llamar la gente, que no son estos fenómenos los que mata a la gente, sino realmente lo que llega a matar a la gente son las malas construcciones. Evidentemente, cuando ya se rebasan sismos de 8.5, 9 grados, eso ya es incontrolable. Entonces, nos falta, aunque hay mucha diferencia entre 1985 y actualmente, nada más que en 1985 realmente estábamos fuera de contexto, ¿no? Es decir, estábamos en calificación de 1 a 10, yo creo que andábamos en 3. Y si lo comparamos siempre con lo que no sabíamos, decimos que hemos avanzado. Sin duda alguna, la alerta sísmica es un elemento extraordinario. De esto yo puedo decir que es uno de los países con una prevención desde el punto de vista instrumental muy de muy buen nivel, porque obviamente nos puede salvar de un sismo catastrófico estando ya afuera. Pero desgraciadamente hay muchas entidades, tanto en las zonas indígenas como en las zonas de la ciudad, como en las áreas urbanas en general, que realmente hay lugares donde no existe la alerta sísmica, ¿no? Sí. Por ejemplo, en muchos estados de Chiapas, en muchos estados de Oaxaca y sobre todo en muchas ciudades del Estado de México, no existe alerta sísmica, de tal manera que muy probablemente podamos tener sismos muy fuertes que se afecten directamente las escuelas, las casas, y la gente no va a tener alternativa, los va a agarrar el sismo como tal y cual, sin poder salir. A mí se me hace extraordinario, como el sismo, por ejemplo, de ayer a la 1 o de hoy a la 1 de la mañana, que se activa la alerta sísmica y uno logra salir con tiempo, en tiempo y forma, o el del viernes, ¿no? Los últimos. Y eso es extraordinario, sin duda alguna. Pero aquí lo preocupante en este caso, para un servidor y para muchos que trabajamos esto, lo preocupante es que hay que recordar que muchas casas, iglesias, edificios y una cantidad de unidades habitacionales se construyeron antes de 1985. Claro. ¿Y qué quiere decir que se haya construido antes de 1985? Pues evidentemente construimos sin normas de construcción, construimos sin estudios del suelo desde el punto de vista geológico, construimos sin ver la visión a pesar de que ya éramos un país, ya se había advertido de los sismos antes de 1985, sismos muy grandes, pues construimos prácticamente ahí como va, ¿no? Claro. Por ejemplo, le puedo decir en el caso de la Ciudad de México, ¿qué podemos decir de Coajimalpa? ¿O qué podemos decir de Iztapalapa, no? ¿Quién construye en Iztapalapa? Pues construye el hermano albañil, el primo albañil. No hay construcciones bajo las características o la revisión de un arquitecto o de un responsable. ¿Y por qué se construye así? Pues porque apenas si podemos construir, ¿no? Con el poco dinero que se tiene, la gente hace lo posible, pero esos elementos y tantos otros como falta una falta tremenda de educación sísmica,
pues nos hace que somos muy vulnerables, demasiado vulnerables. Por ejemplo, ¿qué comentarle? No tenemos una hora, la hora de la protección civil, como por ejemplo la hora nacional, dado que se está presentando tantos sismos, para estar informando a la gente, por ejemplo, que en sus casas estén permanentemente revisando, que vean si tienen fracturas, que no recarguen las casas, que no tienen muros, que no hagan ampliaciones por hacer ampliaciones, que no construyan, que no metan peso en las escuelas, en las casas, en las fábricas, en las empresas en general, que no recarguen las losas, que no recarguen las columnas, que no recarguen los castillos. Todo esto, cuando ya nos vamos metiendo a detalle de tanto trabajo que nos hace falta informar a la gente, sí, pues obviamente, y Dios no lo quiera, pero digo, los sismos están ahí, y las consecuencias pueden ser de dimensiones más grandes que el sismo del 85, ¿no? Porque hay casas que ahora ya tienen 40 años, ya tienen 60, ya tienen 70. Por ejemplo, las escuelas de la Ciudad de México, ¿no? Hay escuelas que tienen ¿cuántos años? 50, 60, 70, 80 y hasta 100 años. Sí. ¿Qué tanto de mantenimiento tienen las escuelas de la Ciudad de México, tanto las públicas como las privadas? Entonces, estamos en una situación muy vulnerable. Sin duda alguna, muchas personas a través de las redes sociales manifestaban que, bueno, estuvieron en un supermercado, en un cine, en un centro comercial, en una tienda, y no había ningún protocolo, nadie les decía por dónde salir, era un desorden. Son puntos flacos que hay que tomar en atención y no echar en saco roto. Claro, además, la autoridad siempre está rebasada. Uh-huh. Por ejemplo, por decir algo, Protección Civil de Coyoacán, así puede decir Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, ¿qué tiene Protección Civil? Pues tienen aproximadamente, si bien nos va, 50, 60 personas, si bien nos va, en Protección Civil dividido en 3 turnos. ¿A cuánto nos toca? Si hay si hay una emergencia, evidentemente no pueden atender. ¿Cuánto nos puede atender el ERUM? ¿Cuánto nos puede atender los bomberos? ¿Cuánto nos puede atender la Cruz Roja? Es decir, tampoco digo que tengamos ahí los cientos de ambulancias o los técnicos, tampoco, pero es que no podemos seguir siendo reactivos. El problema es que tenemos que meternos a ser prácticamente preventivos para que cuando venga un sismo la gente sepa con mucha trazar bien lo que debe de hacer. Pero eso le estoy hablando a lo mejor en las buenas ciudades, como la ciudad de Puebla, como la Ciudad de México, como la ciudad de Tlaxcala, pero realmente el problema es que hacia atrás tenemos mucha vulnerabilidad. La vulnerabilidad está en los cables que están en la esquina de nuestra calle, la vulnerabilidad está en la calle, la vulnerabilidad está en la falta de un sistema funcional integral de alarmas preventivas, que no nada más la alerta sísmica. Es decir, ya vivimos que la alerta sísmica hace 2-3 semanas estuvo suspendida por una u otra cuestiones. Yo creo muchísimo en la alerta sísmica. De hecho, desde que la instalamos en la UAM Iztapalapa en junio de 1998, fuimos como pioneros de poder creer en este instrumento, que ahora se me hace un instrumento extraordinario, ¿no? Y no se diga que también cosas extraordinarias como el Servicio Sismológico Nacional de Geofísica de la UNAM o algunos otros centros de investigación tan extraordinarios, pero ¿cuántos centros, instrumentos de primer nivel tenemos en México, como el Servicio Sismológico de la UNAM? Pues los contamos, ¿no? Con un país con 2 millones de kilómetros cuadrados, con una zona sísmica, con una franja sísmica muy grande desde Jalisco hasta Chiapas,
y todo lo que se da aquí se refleja hacia el interior del país, y consecuentemente, pues entonces, pues la gente llega, por ejemplo, escuchaba yo alguna información del Servicio Sismológico, Maestro, que por ejemplo 42 millones de personas percibieron el movimiento telúrico, sí, de los cuales 18 millones lo sintieron de fuerte o muy severo. Claro. Bueno, son datos importantes que ahí están, pero ¿cuántos de estos 42 millones o estos 18 millones que sintieron? Está bien, podemos salirnos y qué bueno, donde se puede y como se puede, y como salga la situación, pero verdaderamente, si vienen sismos importantes donde se nos fastidie, por ejemplo, nada más imagínense que se nos fastidie maestro, las líneas del metro, ¿no? Dios no lo quiera, desde luego.